Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Thrombosis Medicine Talks. Yo soy el doctor Toni Riera del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge y moderará conmigo el doctor Javier Trujillo del Hospital Santa Lucía en Cartagena. Hablaremos hoy sobre un aspecto muy importante, muy relevante en el mundo de la enfermedad tromboembólica venosa, de la ETV, como es la trombosis asociada al cáncer, una causa muy clara y bien reconocida de ETV, y para ello tenemos hoy a dos grandes expertos en esta área, como son el doctor Enrique Gallardo, oncólogo del Hospital Universitari Partaolí en Sabadell, Barcelona. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y la doctora Carmen Fernández Capitán, internista del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, estoy encantada de compartir con vosotros estos momentos. En primer lugar, para centrar el tema, ¿qué es la trombosis asociada al cáncer? Yo creo, Javier, que esta pregunta que haces es crucial para poder centrar efectivamente lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos por trombosis asociada a cáncer? Bueno, pues generalmente utilizamos este término para referirnos a la trombosis que se produce en los 6 primeros meses tras un diagnóstico de cáncer o en pacientes que tienen un cáncer activo, que están con tratamiento de quimioterapia paliativo o bien que tienen metástasis. En esos momentos es cuando hablamos de trombosis asociada a cáncer. ¿Y de qué forma influye el que un paciente con un cáncer tenga un episodio trombótico, una enfermedad tromboembólica venosa? La verdad, cuando me haces esa pregunta me van a decir influye muchísimo, pero bueno, habrá que detallarlo un poco. Es muy curioso pensar que la enfermedad tromboembólica venosa y el cáncer tienen una relación que es bidireccional. O sea, por una parte, la enfermedad tromboembólica venosa aumenta de una manera significativa el riesgo de tener una trombosis. Y de hecho, parece que hasta el 15% de los enfermos que tienen un cáncer, en algún momento de su enfermedad, podrían desarrollar un episodio tromboembólico venoso. De esto sabe mucho Enrique. Pero es que además, al contrario, cuando vemos todos los pacientes que diagnosticamos en general de enfermedad tromboembólica venosa, hasta en el 20%, bien en el momento del diagnóstico o posteriormente, vamos a encontrar ese cáncer como un factor de desarrollo de la trombosis. Y es muy importante porque la trombosis influye de una forma muy negativa en la evolución del paciente con cáncer. Sabemos que aumenta su morbilidad y que aumenta su mortalidad. Tenemos estudios de hace más de 20 años, como el de Sorensen, en el que él intentó comparar cuál era la evolución de los pacientes que tenían cáncer y no desarrollaban enfermedad tromboembólica frente a aquellos que lo tenían y desarrollaban la enfermedad. El desarrollo de la enfermedad tromboembólica se relacionó con una disminución importante de la supervivencia al año, tanto como del 36 al 12%. Esto se ha visto después en otros estudios, en el estudio Mandala, que además se vio que los efectos se producían en todo tipo de cáncer, pero a lo mejor eran más importantes en algunos, como en el adenocarcinoma pancreático. Y tenemos otros estudios del registro RIETE, de nuestro registro, que nos dicen que es que además la enfermedad tromboembólica en el paciente que tiene cáncer evoluciona peor, tiene más mortalidad por el y además tiene también mayor mortalidad por hemorragia. Y que todas estas complicaciones se pueden dar en todos los tumores o en cualquier tumor, pero incluso en alguno, como es el cáncer gástrico, puede ser un predictor directo de mortalidad, un predictor independiente. Y todo esto ha hecho que la enfermedad tromboembólica venosa se constituya en la segunda causa de muerte en los pacientes oncológicos, tan solo por detrás del propio cáncer. Segunda causa de muerte y además una causa que es prevenible. Creo que eso es muy, muy importante. Queda claro que hay que tener conocimiento del manejo de la trombosis asociada al cáncer para cualquier especialidad médica, bien por los oncólogos que la llevan como por todas las otras especialidades que atienden pacientes con ETV y cáncer, ¿no? Claro, cuando hablamos de cáncer, uno lo primero que le viene a la cabeza es qué entendemos por cáncer, ¿no? O qué influencia tiene el tipo de cáncer, ya no solo hematológicos o sólidos, sino dentro de los sólidos. Es igual en cualquier estadio que esté o cualquier variante histológica. Desde el punto de vista de un oncólogo, ¿se tiene en cuenta el tipo de cáncer o la situación clínica de ese cáncer en la relación con la ETV? Sí, yo creo que es fundamental conocer cuál es el riesgo de no solo de cada tipo de cáncer, sino de cada situación, incluso podríamos hablar de tratamientos antineoplásicos a la hora de establecer el riesgo de desarrollar un evento tromboembólico, ¿no? Venoso. Hay diferentes clasificaciones.
La que está quizá más validada es la clasificación de Khorana, que como curiosidad se desarrolló en una serie de pacientes en los que se quería describir el riesgo de neutropenia asociada a la quimioterapia. Luego derivó en una clasificación de riesgo de eventos tromboembólicos venosos en pacientes con cáncer. Y si somos estrictos con quimioterapia ambulatoria, yo creo que se puede extrapolar, pero... Y en ese sentido ya la clasificación de Khorana establece una serie de tumores con diferentes niveles de riesgo. Es decir, clasifica como un muy alto riesgo el cáncer gástrico y el cáncer de páncreas, como ha explicado Carmen antes, y de alto riesgo pues otro tipo de tumores, pulmón, vejiga urinaria, testículo, linfomas, cáncer ginecológico. No incluye ahí los tumores del sistema nervioso central, que está descrito en diferentes series que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar trombosis. Luego hay otras series. Carmen ha mencionado la serie de Sorensen, la serie de Riete. Luego, más recientemente, en 2021, se publicó la serie danesa, aunque el autor es holandés, es curioso porque es Mulder el primer autor, pero es la serie del registro danés, en el que también se especifica, además de una manera muy detallada, cada tipo de cáncer, el riesgo de evento tromboembólico que presenta, ¿no? Y además, dentro de eso, no solamente el tipo o la estirpe histológica, la localización, sino también, como tú has mencionado, hay mayor riesgo de evento tromboembólico en pacientes con cáncer metastásico, con cáncer localmente avanzado, y luego los tratamientos. Incluso en la misma serie danesa se observa y se aprecia el diferente riesgo que tiene la quimioterapia, incluso la inmunoterapia más recientemente incorporada, los tratamientos antiangiogénicos, etcétera, ¿no? Es decir, es muy importante conocer dónde estamos y conocer la biología de los tumores, ¿no? También se ha descrito que diferentes o determinadas alteraciones moleculares, como por ejemplo las translocaciones de ALK y de ROS1 en cáncer de pulmón, se asocian a un mayor riesgo de trombosis venosa. Estamos yendo hacia una medicina personalizada también en el paciente, no solo en el tratamiento antineoplásico, sino también en cuanto al riesgo de DTV, ¿no? Y también un aspecto que comentas, que quizá tenemos poco en cuenta los no oncólogos, es el tipo de tratamiento también, el diferente riesgo de DTV que conlleva. No solo muchas veces nos fijamos en el tipo histológico o el estadio que tiene el cáncer, pero quizá no paramos menos atención en el tratamiento oncológico que se decide dar, ¿no? Que es un aspecto también relevante. Yo creo, con respecto a eso que dices, un aspecto muy importante es que el paciente con enfermedad tromboembólica venosa debe tener un enfoque multidisciplinar. Sí. Debe tener un enfoque multidisciplinar, porque yo nunca voy a saber lo que sabe Enrique sobre tratamiento quimioterápico. No lo voy a saber porque el arsenal se multiplica constantemente cada día con nuevos fármacos, nuevos efectos, con lo cual es bueno el hacer un enfoque multidisciplinar. Porque cuando antes hablábamos de cómo repercute la enfermedad tromboembólica en la evolución del cáncer, de luego aumenta la morbilidad y mortalidad, pero un aspecto que a mí me parece muy importante es que interacciona con su diagnóstico y con su tratamiento. El hecho de tener una trombosis conlleva que tenemos que poner un tratamiento anticoagulante, y este tratamiento anticoagulante aumenta ya por sí el riesgo de hemorragia, pero es que además puede interaccionar con estos fármacos que ha comentado Enrique, y puede hacer incluso modificar efectos importantes, modificar su eficacia o aumentar su toxicidad, hacer que tengamos que suspenderlo, cambiarlo, detenerlo. Y por otra parte, implica también una interacción con el proceso diagnóstico. Cuando el paciente está anticoagulado, muchas veces biopsias, cirugía, broncoscopias, técnicas que parecen invasivas, pueden tener que ser retrasadas, aplazadas o incluso no realizarse. Y entonces esa evolución, o sea, esa implicación que van a tener en el tratamiento y en el diagnóstico me parece importantísimo. Sobre todo en lo que comentabas, que es la segunda causa de mortalidad. Es la segunda causa de mortalidad. Que mejorar el manejo de estos pacientes. Y insistir en esto que comentas, que es verdad, ¿no? También el abordaje multidisciplinar en el paciente oncológico, que quizá no está tan interiorizado como el paciente no oncológico, ¿no? Donde hoy en día creo que es fundamental y que es incuestionable, ¿no? Esa necesidad de ese abordaje multidisciplinar, ¿no? También en el paciente oncológico, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es que yo creo que es importantísimo. Bueno, no sé desde qué punto de vista se puede institucionalizar, si me permitiese esta palabra, pero sí que debería haber como unos requisitos, como una especie de guías
a la hora de poder establecer unidades de trombosis en los hospitales, ¿no? La mayoría lo hacemos desde un punto de vista local, interno, y hacemos lo mejor que podemos, pero yo creo que sería interesante, pues no sé, a lo mejor organizar un grupo de trabajo que sea capaz de establecer unos mínimos para poder desarrollar, pues, esas unidades de trombosis asociadas o no a cáncer. Es decir, esto ya quizá podría haber dos vías. Y en cuanto al tratamiento que se necesita para tratar al paciente con trombosis asociada al cáncer, también es muy importante precisamente esto que comentábamos del abordaje multidisciplinar, porque es un tratamiento anticoagulante que también influirá, como comentaba Carmen, en el manejo de estos pacientes, ¿no? En este sentido, nos gustaría saber vuestra opinión en cuanto a cómo impacta el tratamiento anticoagulante en la historia natural del paciente con cáncer, es decir, cómo lo influye en su cáncer que tiene el paciente. Bueno, está claro que de manera muy importante, ¿no? El ejemplo más típico es el paciente que desarrolla un evento trombótico probablemente incluso severo, como un tromboembolismo pulmonar, en los momentos previos a una intervención quirúrgica. El paciente ya no se puede intervenir del tumor, ¿no? Está claro que los tratamientos anticoagulantes, como bien ha mencionado Carmen, pues provocan fenómenos hemorrágicos que pueden interferir en el curso del tratamiento oncológico, incluso teniendo que llegar a suspenderlo. A la vez, estos mismos fenómenos hemorrágicos pueden tener que hacer suspender el tratamiento anticoagulante con el consiguiente riesgo de recidiva de la trombosis, con la repercusión, como bien has mencionado tú, en la mortalidad y en el pronóstico, ¿no? No olvidar, por supuesto, las interacciones, sobre todo con los anticoagulantes orales en este caso, en cuanto a fármacos antineoplásicos, pero también querría resaltar el tema de las interacciones farmacodinámicas, no solo las farmacocinéticas, sino las farmacodinámicas. El ejemplo más claro es los fármacos antiangiogénicos, que tienen un incremento del riesgo hemorrágico y asociado a una anticoagulación, pues evidentemente se multiplica, ¿no? O sea, es una repercusión importantísima en el curso natural el curso de la evolución natural del cáncer y del tratamiento. Ahora, escuchándote, me venía una idea a la cabeza que me genera, que creo que vale la pena de comentar, que es que antes decíamos que el tipo de cáncer influye también en el tipo de trombosis, pero también el tipo de cáncer también influye en el tipo de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas localizaciones, ¿no?, como la genitourinaria, que ya de entrada tiene un mayor riesgo hemorrágico, ¿no? ¿Hay alguna otra situación también que la localización del cáncer pueda influir en el riesgo hemorrágico? Bueno, esto aprendimos de los ensayos de tratamiento de profilaxis secundaria de la trombosis, en los cuales todos aquellos tumores luminales, es decir, con el tumor en un órgano hueco, tumores digestivos, tumores geniturinarios, sobre todo con los anticoagulantes orales, aumentan el riesgo hemorrágico, y de hecho en las guías incluso se separa a la hora de establecer el riesgo hemorrágico, elegir un tipo de tratamiento u otro, ¿no? Intentar evitar los anticoagulantes orales en estas situaciones, ¿no? Y en ese sentido también es muy bonito el estudio de Riete, de Isabel Mahé, ¿no?, que compara los 4 tumores más frecuentes, mama, pulmón, próstata y colorectal, en las que se establece que el riesgo tanto de recidiva como el riesgo hemorrágico es diferente en estos tumores, ¿no? Creo que es un trabajo muy bonito por el hecho de que incluye, como digo, estos 4 tipos de tumores más frecuentes. Una curiosidad es que, claro, decimos siempre que los tumores de mama y de próstata tienen un riesgo relativo bajo de desarrollar trombosis, pero en cambio, al ser tan frecuentes, tan incidentes, pues probablemente haya más cantidad de eventos trombóticos absolutos en estos tumores que a lo mejor en otros, como el páncreas o el ovario, que son menos incidentes, ¿no? Y siendo tan frecuente la enfermedad tromboembólica venosa asociada al cáncer, y viendo que cada vez se personalizan más los tratamientos y que cada vez hay mayor número de guías que nos indican cómo debemos tratar a estos pacientes, ¿no es algo sorprendente y no está en plena evolución? ¿Qué creen? ¿Cuál va a ser el camino que va a tomar a la hora de poner los diferentes tratamientos de estos pacientes con trombosis asociada al cáncer?
Bueno, yo lo primero que quería comentar, porque me ha venido a la cabeza, según estabais hablando antes, de realmente cuál es el impacto en el paciente de la enfermedad tromboembólica, pues creo que hay una cosa que se nos olvida siempre, porque hablamos del riesgo de hemorragia, del riesgo de trombosis, pero hay una cosa que no valoramos habitualmente, que es el empeoramiento de la calidad de vida del paciente. Es verdad. Es algo que habitualmente, no sé, tenemos esa poca sensibilidad o se nos pasa, pero el paciente oncológico es un paciente muy castigado, en el que la suma de un proceso como la enfermedad tromboembólica, con la angustia que provoca, con lo que tienen que asumir de información cuando le comentamos lo que ha tenido usted es un trombo y este trombo le llega al pulmón, me pasará al corazón, no, mire, que no se comunica, pero oiga, tal, y ahora vas a tener un tratamiento que va a ser muy bueno para esto, pero puede sangrar. Yo creo que eso no lo valoramos. Y de hecho creo que de todos los estudios que hay, solamente ha habido un estudio que ha valorado calidad, que fue la calidad de vida en estos pacientes. Entonces, me he ido un poco del tema, pero es que tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque cuando ves a los pacientes en la consulta, y yo creo que el más parte de enfermo oncológico, yo creo que tenemos que ponernos del otro lado de la mesa. En el fondo lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y darnos cuenta de lo que es verdad que vale la pena incidir y que da mucha relevancia precisamente la trombosis asociada al cáncer, ¿no? Yo enlazando con esto, y probablemente también un poco en relación con los tratamientos, quería introducir el tema de la tromboprofilaxis primaria, ¿no? Es decir, si queremos que el paciente tenga una buena calidad de vida, si queremos evitar complicaciones tanto derivadas de la trombosis como del tratamiento anticoagulante, pues bueno, es un aspecto, es un punto muy poco desarrollado. Hay muchos estudios aleatorizados, algunos con resultados positivos, beneficiosos, pero a la hora de la verdad, en el día a día del oncólogo, creo que hay poca conciencia de la posible utilidad de la tromboprofilaxis. El paciente ambulatorio, claro. El paciente ambulatorio, queda más claro, el quirúrgico es muy claro, pero el paciente ambulatorio, por supuesto. Es verdad. Eso que está comentando Enrique es que es totalmente cierto. O sea, todos sabemos que es un paciente con un altísimo riesgo por el tumor, por los tratamientos, por todo lo que conlleva su enfermedad. Pacientes con un déficit de movilidad, que además les das corticoides, les das analgésicos, tal, pueden sangrar más, puede trombosarse. Pero se nos olvida un poco y entonces en eso, como dices tú, en el paciente ambulante pues tenemos que implicar a otros compañeros, a primaria, al mismo paciente, informarle, formarle, saber que en un momento determinado cuando tenga eso, ojo, póngame tromboprofilaxis. Y luego creo que, fíjate, incluso a nivel hospitalario, aunque creo que ha mejorado mucho, pero incluso el paciente ingresado, nosotros cuando hicimos hace muchos años un estudio, en el servicio de oncología en el que a veces nos faltaba un poquito de ser más estrictos. Sí. Los compañeros me decían siempre, claro, Carmen, pero es que hay una razón, es que este paciente que tú dices, ponle profilaxis, por Dios, tal, pero es que mira, hoy le van a hacer la fibro, mañana le van a hacer una biopsia. O tiene 15.000 plaquetas, ¿no? Tiene 15.000 plaquetas. Claro, tiene 15.000 plaquetas, y entonces es cierto, y yo lo entiendo, o sea, es un paciente... Si todos los pacientes son difíciles de manejar, el paciente con enfermedad tromboembólica es un paciente especial. Y además un paciente en el que la situación de hoy no es la misma de mañana ni del día siguiente. Este es un concepto súper importante, el tema de la variación dinámica de los pacientes, especialmente los pacientes con cáncer, motivado por diferentes motivos, ¿no? Infecciones, cuadros concurrentes, exploraciones, cambios de tratamiento, cambios de peso, cambios de función renal, cambios de la tolerancia oral a los tratamientos son tremendos. Y también hacer, ¿no? Ligando un poquitín la pregunta de Javier de las recomendaciones de las guías y la práctica clínica habitual, en el paciente quirúrgico, que decíamos que queda muy claro, también seguir la tromboprofilaxis al alta después de la cirugía, que es una cosa que en la cadera, ¿no? Las prótesis de cadera o de rodilla lo tenemos muy interiorizado, pero ahí debería también, ¿no?, hacerse una buena difusión de hacer una tromboprofilaxis no solo durante el ingreso, sino en diferentes tipos de cáncer. Se recomienda, corrígeme, Quique, si lo digo mal, 4 semanas en algunos de los pacientes después de la cirugía abdominal, digestiva, ginecológica. Y ahora esto es algo que hay que cumplir a rajatabla. Vamos, se ha quedado suficientemente demostrado que es así. Incluso hay alguna serie, ya no solo de pacientes quirúrgicos, sino pacientes médicos ingresados, en las que se apunta la posibilidad de prolongar unos días más la profilaxis después del alta, ¿no? Esto es un poco más controvertido, pero... No, pero es que el paciente oncológico es en el que el término de individualizar todavía más se vuelve primordial. Oye, Enrique, y con respecto
es un tema muy divertido y me vas a matar, pero la profilaxis primaria en paciente ambulatorio que empieza tratamiento, algún tipo de cáncer, ¿cómo lo ves tú? Bueno, de hecho, la mayoría de guías apuntan valorar la tromboprofilaxis primaria en situaciones de riesgo. La cuestión es cómo vamos a valorar ese riesgo, ¿no? Hay estudios que normalmente utilizan la escala de Khorana porque es la que es más utilizada, más validada. Khorana clasifica como a partir de una puntuación de 2 riesgo intermedio. La mayoría de estudios utilizan ese dintel. Hay otros estudios que aumentan el dintel a 3, ¿no? Que ya es un poco más de riesgo. Es difícil decidir qué pacientes son los que se merecen la tromboprofilaxis. Algunas guías especifican pues, casos de alto riesgo como el cáncer de páncreas, evidentemente. De hecho, incluso hay algún estudio en combinación con quimioterapia que parece demostrar un beneficio en cuanto a la prevención. Y luego la guía de la SEOM, no es por hablar de nuestro libro, de la Sociedad de Oncología Médica, incluso apunta que, como decíamos antes, determinadas alteraciones moleculares, como esto de las translocaciones de ALK y ROS en el cáncer de pulmón, pues que también se tendría que valorar como una situación de alto riesgo, ¿no? Y luego hay tumores que hasta ahora clásicamente no se hablaba de ellos, pero por ejemplo los tumores de vías biliares se ha demostrado un riesgo de trombosis súper elevado también. Quizá se parecen un poquito a los de páncreas y por ahí pueden ir los tiros, ¿no? No sé si siempre en estos pacientes también aspectos comunes y habituales en la enfermedad trombólica venosa en el paciente no oncológico se consideran, que a veces parece que hablemos de otro paciente, pero también comparten riesgo. Me refiero a los antecedentes personales o familiares de un paciente. No sé si desde el punto de vista oncológico se considera a menudo. En nuestras escalas creo que no está incluido muchas de ellas. Si un paciente ya ha tenido un evento trombótico, sea con un factor de riesgo transitorio, sea sin un factor de riesgo transitorio, creo que no se considera, es un aspecto relevante, al igual que en una mujer que vaya a recibir anticonceptivos hormonales, es una cosa que debe considerarse en el paciente con cáncer, que es otro, ¿no? Factores no de riesgo tan relevante y tan potente, por no decir el más relevante, se tiene poco en cuenta la historia familiar o la historia personal de estos pacientes. Esta es una de las críticas que se hace a la mayoría de escalas, ¿no? De que no se incluyen este tipo de aspectos, ¿no? Hay un trabajo más reciente de Liu, creo que es el autor, que sí que incluye esta serie de factores, pero es una escala muy compleja que incluye muchos criterios y es difícil de aplicar, ¿no? Pero por lo menos considerarlo, pero se incluye, ¿no? O tener, no veces las guías hay que seguirlas, pero también la experiencia, ¿no? Del oncólogo, del especialista que lo lleve también es para escuchar a veces. Lo que comentábamos del enfoque multidisciplinar puede facilitar ese aspecto, porque el paciente con cáncer que tiene una enfermedad tromboembólica es un paciente que tiene una enfermedad tromboembólica y además dentro de eso es un paciente que tiene unas peculiaridades especiales por tener cáncer. Pero todos los factores generales que barajamos siempre en los pacientes con enfermedad tromboembólica deberíamos barajarlos. Igual que cuando es embarazada y trombosis, pues es el antecedente familiar, el que tiene trombofilia tal, importantísimos. Igual que los factores generales de estoy inmovilizado. O sea, tenemos que tener en cuenta todos esos factores y además saber que es un paciente especial en el que tenemos que tener en cuenta todo lo que conlleva el tener un cáncer. Es un paciente complejo. En ese sentido hay también los abordajes de Andrés Muñoz y José Manuel Soria de intentar localizar una firma génica que predispone a la aparición de eventos trombóticos, intentar incluirlo en alguna o desarrollar una escala en ese sentido, ¿no? Bueno, es interesante, claro, evidentemente, como decías tú antes, la medicina de precisión que nos tiene que inundar cada vez más, ¿no? Y hablando de la medicina de precisión que están comentando, está claro que el tratamiento de la enfermedad tromboembólica asociada al cáncer es levemente diferente al resto de la enfermedad tromboembólica, no solamente en cuanto a fármaco, sino también en duración del tratamiento, y se considera de una manera diferente. Yo creo que eso es el tema más apasionante dentro del tratamiento de la enfermedad tromboembólica de cualquier paciente en general y más de estos pacientes. Yo creo que todos los que tratamos pacientes con enfermedad tromboembólica sufrimos el impacto del momento inicial. Nos llega un paciente, tiene esta enfermedad tromboembólica, qué factores tiene para retrombosarse, para tener una hemorragia, hacemos el equilibrio como podemos, pero luego en esos 3-6 meses
nos vamos quedando cómodos porque vemos la cosa va evolucionando bien, si tenemos suerte no nos sangre tal, pero llega el momento de decidir, y cuando llega el momento de decidir hasta dónde, a nosotros nos cuesta, pero es que al paciente también. Luego es un momento difícil de decidir, y si es difícil en cualquier paciente, es mucho más en el paciente con enfermedad tromboembólica. El paciente con enfermedad tromboembólica tiene un riesgo, si cualquier paciente lo tiene de recurrencia después de suspender el tratamiento, en el paciente con cáncer se multiplica hasta por 15. Pero es que además sabemos por diferentes estudios que después de que se suspende el tratamiento, cuando hay recurrencias, hay más mortalidad con las embolias. Estos, digamos, que evolucionan mucho peor, y además, por otra parte, cuando nosotros llegamos a ese punto, la mayoría de las veces nos encontramos con un paciente que pensamos, que vemos que sigue teniendo factores de riesgo, porque en 6 meses la mayoría de los pacientes siguen teniendo su cáncer. Muchos de ellos. En la mayoría le están poniendo quimioterapia, la mayoría tienen otros factores asociados, como hemos dicho antes, a toda su vida y su proceso oncológico. Y entonces en ese momento la verdad es que nos vemos inclinados o tenemos la tendencia a prolongar ese tratamiento. Yo creo que ahí en ese momento es cuando también tenemos que utilizar una herramienta válida que son las guías de práctica clínica. En general, todas las guías de práctica clínica, las más importantes, las de la ACPP, las de las sociedades de hematología, de oncología, te dicen que cuando pasan los 6 meses en el paciente oncológico, valores extender ese tratamiento si el paciente tiene el cáncer activo, si está en tratamiento todavía con quimioterapia o si consideras que es un paciente de alto riesgo. Y te dicen, extiéndelo. Bien, o sea que ahí parece que nos sentimos un poco respaldados. Otra cosa es que no nos aclaran el cómo hacerlo, con qué fármaco y mucho menos con qué dosis. Pero bueno, hasta ahí sí podemos tener ese respaldo. Yo, si me permitís, quiero introducir un concepto aquí, que es el tema de la participación del paciente en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que es importante desde el principio, pero en aspectos de controversia en las que no hay una decisión clara, pues también no es escuchar la opinión del paciente, es intentar que el paciente participe, ¿no? en la decisión sobre qué hacer, ¿no? Explicarle los riesgos también, ¿no? El médico tiene que explicar, ¿no? El riesgo de recidiva, el riesgo de sangrado, ¿no? De hecho, estas mismas guías, algunas de ellas te especifican más y otras menos, pero te dice que tengas en cuenta la calidad de vida del paciente, su expectativa de vida, sus preferencias, e incluso te plantees cuál va a ser el coste económico de tu decisión. Sí. Aspectos también, muy importantes, y eso están contemplados en las guías. Quique, quería involucrar un nuevo aspecto, y cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza también un aspecto que desconozco si está muy contemplado, que el paciente con ETV tiene un riesgo de neoplasia, que hay que estar activo, por lo menos clínicamente, buscándolo, ¿no? El paciente que ha tenido un cáncer y que sabemos que en esa franja de esos 5 años hay un riesgo de recidiva de su cáncer, el hecho de presentar una ETV en este margen al oncólogo le molesta o le hace sospechar que puede haber una recidiva, es decir, que la ETV no como neoplasia oculta, sino como un aviso de una recurrencia de ese cáncer. ¿Esto? Por supuesto. Esto yo creo que es cuando en el seguimiento de un paciente supuestamente libre de enfermedad te encuentras un evento tromboembólico venoso, se te tienen que disparar las alarmas, por supuesto. ¿Y en tu experiencia entraña recidiva o no siempre del cáncer? No siempre, evidentemente, pero, hombre, con cierta frecuencia. Incluso a veces, yo recuerdo algún caso de que no ha sido en el mismo momento del diagnóstico de la trombosis, no con la evolución, ¿no? Con el seguimiento posterior, ¿no? Pero sí, es un factor de alerta absoluta, sí, por supuesto. Pues, a ver, yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo sobre la trombosis asociada al cáncer, de la relevancia que tiene en el diagnóstico, en el pronóstico de estos pacientes, la necesidad de un abordaje multidisciplinar fundamental en nuestros pacientes, y también un aspecto relevante, incluir la valoración de la calidad de vida, de cómo impactan los pacientes y buscar, ¿no?, el beneficio en la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Enrique, por vuestras aportaciones, y nos vamos con unos conceptos muy claros
para mejorar el abordaje de los pacientes con trombosis asociada al cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, por supuesto.